Apreciados amigos, amigas, estimados maestros, pues aquí estamos de nuevo en una transmisión de su programa Educapacitación Radio, el confinamiento sanitario más didáctico de México. ¿Qué tal, maestros, maestras? Bienvenidos a esta nueva transmisión. Ya teníamos algunas semanas que no nos juntábamos a charlar aquí en este programa de radio a la antigüita. Pero bienvenidos, bienvenidos. Hoy se cocina un tema que de veras flota en el ambiente y a nosotros ya nos está sacando la comezón. Pues una experiencia de aprendizaje grande, una experiencia de aprendizaje muy rica, que debemos aprovechar y potenciar para esto que existe actualmente, para esto que viene, acorde a las circunstancias, pero también acorde a las características de las nuevas generaciones. Pues el día de hoy, el tema es los programas híbridos, flexibles y también conocidos como Blended Learning. Pues efectivamente, maestros, maestras, B-Learning, como se le conoce, o Blended Learning, es una alternativa que está tomando mucha fuerza, sobre todo en educación media, superior y superior, pero seguramente también va a extenderse a educación básica, a algunos grados y niveles, porque las circunstancias así lo ameritan, y es importante tomarlo como una opción viable, como una opción adecuada a las circunstancias actuales, pero también, insisto, a las características de las nuevas generaciones que se mueven ahora sí en ambientes virtuales, en el uso también de la tecnología y que es parte de su vida. Vaya, no habría razón para que no también se instalaran los modelos híbridos de educación en educación básica. Y máxime que se tiene el mejor de los pretextos y la mejor de las condiciones y finalmente, bueno, pues así nos está tocando vivir. La pandemia va a marcar una línea, ¿estás de acuerdo? Va a marcar una pauta sobre esta toma de decisiones de las autoridades educativas, pero principalmente de los maestros. Fíjate que yo creo que más bien va a ser secundar a los maestros por parte de la autoridad, porque yo creo que esto llegó para quedarse. Así es. ¿Cómo ves? Excelente, de hecho es una temática muy interesante, muy apasionante, que hay mucho que aprender, hay mucho jugo que sacarle a esta circunstancia actual, y en ese camino, en ese aprendizaje, pues estamos todos, y qué mejor que estar en las mejores condiciones también, y poder ofrecer esto como alternativa para las escuelas, que ya tienen las condiciones plenas para poder llevar a cabo alternativas diferentes. Y cuando digo alternativas distintas, me refiero a algo que sea más atractivo, de mayor impacto, que genere aprendizajes significativos, que es uno de los anhelos añejos de la educación, y esta parece que es una buena manera de lograrlo. Pues por lo menos las condiciones se están dando. Yo creo que lo que ha sucedido de unos 4 meses a la fecha ha marcado toda una revolución en el proceder, en el hacer, en el ser de los docentes en México. Yo creo que hace 4 meses nadie se imaginaba que estaría buscando formas de aprender esas herramientas digitales, cómo manejarse una clase virtual, cómo dejar actividades, ¿no?, con diferentes herramientas tecnológicas. Definitivamente es algo que vino a revolucionar nuestro hacer cotidiano. Y esto, pues si se capitaliza, ya tiene nombre, tiene estudio, tiene raíz, tiene fundamento, pues seguramente es algo que puede quedarse, ¿no? Y podría ser muy... Estaremos de acuerdo en que esta circunstancia, esta contingencia sanitaria marcó la vida de la humanidad en muchos sentidos, en muchos aspectos. Vimos cómo el replegarnos a las casas, el dejar libres las áreas naturales, el no estar con la presencia humana en las calles, pues hizo que regresáramos de alguna forma al origen, a aspectos tradicionales de la vida que son más esencia. Regresamos a las aguas limpias, a los bosques sin tanta presencia, al cuidado de la naturaleza, regresar a los aspectos esenciales. Y esto, bueno, educación como parte de la vida cotidiana no puede quedarse atrás. Y algo que ya se venía trabajando con mucha anticipación, que era el implementar desde la educación alternativas tecnológicas, como se ha aplicado también en las empresas con el home office, pues también el homeschooling, el trabajar la escuela desde casa,
pues es una alternativa también interesante, que no es lo mismo, obviamente, cada modalidad, cada modelo tiene sus aspectos positivos, negativos, cuestionables algunos, pero en este caso, pues ya no está a discusión lo que quisiéramos que fuera y cómo quisiéramos que se diera, sino lo que se puede hacer en las circunstancias actuales. Y afortunadamente en este sentido, los maestros han sido un elemento bastante valioso, porque con su creatividad, con su iniciativa, con su disposición, con su inventiva, algunos lograron sacar adelante el ciclo escolar en circunstancias pues inéditas en la vida de la humanidad en general. Fíjate que sí, yo creo que una primera tarea tendría que ser recopilar la experiencia, sí, recopilar evidencias de cómo los maestros enfrentaron esto. A lo mejor ni siquiera saben cómo se llama, a lo mejor ni siquiera estamos enterados de que esto es un proyecto, es un programa híbrido, es una forma de impartir clases y desarrollar currícula, pero de manera híbrida. Sin embargo, se estuvieron haciendo muy buenos intentos, o por lo menos lo que el maestro consideró que era lo pertinente, lo que su capacidad le dio, y de verdad que hay muy buena evidencia, hay muy buenos trabajos, casi heroicos, y sí, tenemos por ahí documentados algunas experiencias de maestros que de verdad poco les faltó para ser los héroes o las heroínas, de hecho lo son. Bueno, aquí es importante aclarar que no es lo mismo la educación en la emergencia, de la emergencia, que la implementación de un modelo. Es decir, aquí el planteamiento es, pues después de pasado el susto, después de pasadas las urgencias de sacar adelante un ciclo escolar en condiciones inéditas para las cuales no estamos preparados, bueno, ahora sí darle forma, tratar de implementar un modelo educativo híbrido, mixto, flexible, que no es nuevo, que ya se venía trabajando, que algunas universidades ya lo han estado trabajando. Sin embargo, ahora la circunstancia implica o nos obliga de alguna forma a que este modelo se conozca, se adquiera y se implemente, se lleve a cabo, haciendo, claro, las adaptaciones necesarias en las circunstancias de cada uno de las escuelas, de cada uno de los centros escolares. Y bueno, aquí el cuestionamiento es posible hacerlo, existen las condiciones para hacerlo. Por una parte, la conectividad que se requiere, el acceso a la tecnología y a los aparatos tecnológicos, la profesionalización, porque también esto requiere una formación, no capacitación. Ya empezamos de aguafiestas, Sí, hay que ser realistas. Ya estamos en terreno peligroso. Bueno, hay que partir de varios elementos de análisis. El asunto de la conectividad es vital. Pero si partimos de países que están a la vanguardia en esto, donde la conectividad es un derecho ciudadano, así es parte de los derechos humanos ya, bueno, pues tendríamos que empezar a empujar por ahí. Claro. Ningún esfuerzo va a ser suficiente si no se garantiza la conectividad. Y definitivamente yo creo que ese es un gran eje de trabajo, es un gran eje de hacer presión, un eje y hacer inversión finalmente. No estoy muy segura que sea inversión por parte oficial o por parte del gobierno, estoy en duda de eso, pero sí gestionar las fuentes de financiamiento de conectividad 100. Yo creo que si en lugar del Tren Maya o la refinería o el aeropuerto nuevo se invirtiera en conectividad, esos resultados fruto de esa inversión daría para 10 trenes mayas y para 25 refinerías y lo que sea. Sí, yo creo que es claro, importante apostarle a la educación. Claro, ¿sí? Le estás apostando a tu capital humano y definitivamente eso te va a redituar, no digo en un tren Maya, en un tren bala. Claro, claro. Que definitivamente mejore las condiciones. Sí. Porque este panorama tampoco se ve muy claro. Sí, y la educación tiene que ser la vía, no hay otra. Algo que quedó claro es esa diferencia que existe en nuestro país, lamentable, de que la mitad de la población no tiene conectividad y la conectividad debe tomarse como un derecho humano, ¿sí? Porque imagínate ahora que se pretende implementar educación, porque el ciclo escolar seguramente va a empezar en la modalidad mixta, va a empezar desde casa, ¿sí? O si asisten, acuden a la escuela, bueno, no va a ser en las circunstancias normales en que se venía trabajando, va a ser diferente. Entonces, imagínate los papás trabajando home office, ocupando, claro, la red de internet,
ocupando las computadoras o el teléfono celular, con otros hermanos en otros grados, otros niveles escolares. No, bueno. Es difícil, No, bueno, es difícil. Sería una hecatombe. Entonces yo creo que sí, definitivamente el asunto o la dimensión conectividad, yo creo que se tiene que cocinar aparte, claro, porque sería la principal pues puerta de entrada de todo esto que se antoja también muy interesante. Los maestros yo creo que avanzaron en la formación continua, lo que no habíamos avanzado yo creo que en 10 años. O sea, nadie nos imaginábamos investigando cómo es un Google Classroom, cómo entro, cómo se maneja un Zoom. Los que somos migrantes digitales, bueno, hasta pesadillas creo que tuvimos de todos esos cambios tan drásticos, pero finalmente prueba superada. Muchos de nosotros ya estamos adentro de este círculo. Palabritas domingueras que nos aprendimos, ¿no? Como webinar. El webinar. Que ahora sí hasta en la sopa. Y bueno, tantas otras pues que tuvimos que echar mano. Y bueno, y esta temática de hoy no es la excepción. Hay que irnos familiarizando con los modelos híbridos, los modelos mixtos, los modelos flexibles, conocidos como Blended Learning. Blended Learning, ¿sí? Blend es mezclado, Ajá. es una mezcla. Blend es mezclar. ¿Sí? Entonces, sí, mezclar lo presencial con lo virtual. Y creo que es lo mejor porque efectivamente quienes somos partidarios de la educación presencial sabemos las bondades que esto tiene, pero también reconocemos que la educación en línea tiene lo suyo, tiene su alternativa, pero ni una ni otra por separadas pues satisfacen completamente la necesidad. Pues qué mejor que un modelo que combina ambas, un modelo que toma las bondades de ambas, pero esto requiere de conectividad, de capacitación. Pero como tú dices en tu frase, hablando de trenes, es mejor siempre tener las vías para cuando llegue el tren. Exacto. Entonces, por eso hoy estamos hablando de hecho de estos modelos híbridos, flexibles, mixtos, que entran en esta categoría de B-Learning. ¿Sí? B-Learning. Otra de las aristas, ya hablamos de la conectividad, pues ¿qué te parece si hablamos de algo que conocemos muy bien, la formación del docente? Claro. ¿Cómo tendría que ser esta formación de docentes? ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay para nosotros? Porque bueno, yo me incluyo, yo estoy también en proceso de aprendizaje de estas herramientas. ¿Y qué hay? ¿Qué habría? ¿Qué se tendría que hacer en materia de la formación de nosotros los docentes en estos temas? Fíjense, cuando empezó la contingencia y empezó la educación en casa, avisoramos desde el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, del cual la maestra Patricia Frohl es la directora, órdenes directora. Y Jesús es el director de proyectos especiales, en donde entra justamente. Vimos la necesidad de formación de profesores para impartir clases en ambientes virtuales de aprendizaje. Y cuando hablamos de ambientes virtuales, no necesariamente hablamos de educación en línea. Los ambientes virtuales pueden ser en línea o a distancia. Y la educación a distancia no necesariamente tiene como mediación la tecnología. Es decir, cuando hablamos de educación a distancia, hablamos de educación por correspondencia o educación en una comunidad rural donde el maestro o el repartidor le lleva los trabajos a los alumnos, los recogen de alguna manera, pero esa es educación virtual, es decir, lo virtual es no presencial, ¿sí? Entonces, cuando vimos lo que venía, implementamos con ayuda de expertos, en donde nos aliamos con una empresa de nuestro amigo el doctor Guillermo Marreros, Hola, que es... Saludos, Memo, nuestro padrino tecnológico y educación en línea de distancia. Vimos la necesidad de formar profesores para impartir clases y los primeros alumnos anotados fuimos nosotros, ¿sí? Medio retrasadones, pero con muchas ganas, con mucho empeño. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos que nos hizo clic, que nos hizo cambiar el chip y ver las cosas de manera diferente? Bueno, de entrada, nos dimos cuenta que cuando haces una planeación para impartir clases en ambientes virtuales, cambia el diseño instruccional, cambia la planeación didáctica, porque el diseño instruccional es diferente cuando vas a ver a los alumnos o cuando los vas a tener del otro lado de la línea en la computadora o en su casa y tú en tu casa también, ¿sí? Entonces el diseño instruccional cambia, los formatos obviamente cambian, y entre lo que aprendimos es que el diseño instruccional para ambientes virtuales tiene que ser muy claro, muy preciso, porque no existe la posibilidad de explicarles a los chicos lo que van a hacer más que la instrucción que esté ahí, ¿sí? Dicho de otra manera, creo que
el entender que no estamos de manera presencial y reconocer que a veces, aún estando, no somos claros en las instrucciones, pues ahora imagínate cuando no estamos. Entonces, un punto clave en este diseño instruccional que tiene que ver con el diseño didáctico de esa situación, que además estaríamos pensando una situación didáctica todoterreno. Así es. ¿Por qué? Por el principio de virtualidad que acaba de decir Jesús. El principio de educación virtual quiere decir simplemente que no es presencial. Puede ser en línea o puede ser remota, pero la cuestión remota quiere decir que estás lejos, no estás presente. Si cuando estamos presentes tenemos dificultad en el asignar instrucciones, el decir lo que esperamos, lo que queremos que se haga y cómo queremos que se haga, pues ahora imagínate cuando es virtual el asunto. Si no están claras las instrucciones, definitivamente, bueno, yo anticipo, vamos a hacer muchos corajes. Sí, así es. Muchos corajes. Bueno, de entrada, lo que aprendimos fueron los 4 pasos del diseño instruccional cuando se trabaja en ambientes virtuales. Primera instrucción tiene que ser referente a las fuentes de donde se va a obtener la información. Y el diseño y la redacción va en ese sentido, es decir, consulte el libro tal, busquen fuentes distintas, pregúntale a, ¿sí? ¿De dónde vas a obtener la información primero? Y esa instrucción tiene que ser así muy clara, muy precisa, con los datos exactos. La siguiente instrucción es referente a la acción a realizar con esos datos obtenidos en la fuente consultada. Posteriormente viene el producto, la explicación del producto a realizar a partir de esa consulta. Y finalmente, ¿qué se va a hacer con ese producto? Se va a enviar por qué vía, de manera muy clara, muy precisa, entendiendo pues que no tienes un maestro frente a ti para estar consultando dudas y además que esto se puede hacer de manera asincrónica, ¿sí? No en presencia con las personas. Entonces, esa es una de las cuestiones que vimos que cambia y obvio la adoptamos y la mezclamos con lo que tú has manejado sobre diseño didáctico universal, ¿sí? Una alternativa muy interesante también. Claro, aquí fíjense qué manera tan interesante de combinar las tendencias. Finalmente son tendencias globales en el ámbito educativo. Y aquí lo vinculamos con este concepto de universalización de las prácticas educativas. Llevar a situaciones de universalidad, es decir, que cuando hagamos ese diseño didáctico, esa planeación, vaya, la estemos pensando que la vamos a poder flexibilizar y nos va a ser útil en el aula de manera presencial o en el no aula. Y cuando digo el no aula, bueno, pues me estoy refiriendo a la casa, pero también a la plaza pública, porque hubo maestros que ahí reunieron a sus alumnos, el cuadernillo que les estuvieron llevando en mano los directivos, hasta el camión de la Coca-Cola les estuvo llevando su trabajo. Es decir, este diseño universal, diseño didáctico universal, lo hemos venido trabajando ya desde unos cuantos años atrás aquí en el CIESI, en el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional. Entonces, creo que es un buen momento para hacer estas alianzas, estas combinaciones. Además de esa parte instruccional, obviamente cambia el medio, porque ya no es el aula, no es la interacción del maestro, los alumnos, los recursos tradicionales, ¿no? Es con plataforma o sin plataforma, y si es con plataforma, ¿cuál plataforma? ¿Sí? A la que tengan accesibilidad, a la que se pueda tener también la vía de comunicación con el docente. Bueno, es que supimos y obviamente sabemos que hay escuelas y hay situaciones donde la única plataforma es la de los zapatos de la maestra, o sea, del profesor. Así es. La plataforma de los zapatos, y no hay otra plataforma. Sin embargo, eso no nos exime de la responsabilidad de tener un dominio metodológico en cuanto al diseño de las situaciones didácticas. Y justo es lo que estamos nosotros tratando de aportar y de sistematizar para ustedes, definitivamente. En evaluación cambian los medios, en recursos obviamente cambian también los recursos, pero la esencia no cambia. Esa es la buena noticia. Es decir, la esencia no cambia en el sentido de que se busca que el otro aprenda a través de la pericia, a través de las competencias de quien enseña, ¿sí? Y en ese sentido, fíjate que va a ser interesante, después de comerciales, hablar de la educación presencial y la educación en línea, qué es importante que se lleve a cabo de manera presencial y qué es importante, necesario y más relevante inclusive que se pueda llevar en línea.
En ambas, entonces, ¿Sí? ok, entonces lo no negociable Exactamente. de los modelos ¿Sí? híbridos, eso no es no negociable, tiene que estar. Bueno, pues sobre eso vamos a continuar hablando después de un corte comercial de nuestros patrocinadores. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Bueno, pues indudablemente tiene que ser el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, nuestro primer patrocinador, y nuestro también no menos importante patrocinador, Provel Educación, editores. Así es. Bueno, sobre el CIESI, Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional. Fíjense, esto es un comercial. Les queremos platicar una experiencia bien interesante que estamos viviendo aún, no ha terminado la experiencia. Pensando en las metodologías, en la metodología que tiene que implementarse a raíz de la contingencia y que ya estaba como empujando fuerte, pero no nos atrevíamos a dar el paso, pues dimos obvio con el aprendizaje situado y las estrategias AB. ¿Qué son las estrategias AB? Bueno, son estrategias didácticas que involucran lo situacional, pero que también se pueden de manera muy uniforme hacer en transversalidad. Estas estrategias cumplen con los requisitos que nos marcan los aprendizajes clave, que deben ser retadoras, que deben ser incluyentes y deben garantizar el desarrollo de competencias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, AB es aprendizaje basado. Pues aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en fenómeno o en el estudio de los fenómenos y aprendizaje basado en los incidentes críticos, desafíos, retos, efectivamente. ¿Sí? Desafíos y retos también. Fíjense que pensando en que esto y teniendo el fundamento de que esto es necesario en la circunstancia actual, pues quisimos impulsar este proyecto a través de un curso, de una capacitación de la formación con docentes con expertos, en donde estábamos nosotros, obviamente, íbamos a abordar la temática de aprendizaje situado y estrategias AB. AB, bueno, ya lo aclararon, es aprendizaje basado en casos, problemas, fenómenos, desafíos, etc. Convocamos a 30 maestros con la intención de recopilar experiencia mexicana. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente cuando buscas aprendizaje basado en problemas, aprendizaje, método de casos, proyectos, siempre tenemos evidencia de otros países. Siempre el ejemplo viene de Canadá, viene de España, viene de otros países que han trabajado fuerte esto, y en nuestro país queda a nivel teórico. Entonces, pensando en recopilar experiencias mexicanas, convocamos a 30 maestros para llevar a cabo este curso, recibir la instrucción durante 4 sábados. Y bueno, ¿cuál fue nuestra gran sorpresa en este trabajo? Pues no fueron 30, fueron casi 100, de hecho, más de 100 maestros. Sí. El talento en México existe, es una realidad, pero no lo sistematizamos de manera correcta, entonces pareciera que no se hace, por eso estamos aquí. Pero se formó un grupazo, diría yo, de verdad, de expertos, de gente con mucha trayectoria, con una gran experiencia, y lo que ellos lo que hacían y lo que hacíamos con ellos era tratar una temática cada semana, cada sábado de 7 a 9 de la noche. Una vez. Y hablábamos, por ejemplo, de aprendizaje basado en casos, proyectos, problemas. Otra semana en desafíos y en aprendizaje basado en el servicio. Otra semana en aprendizaje basado en incidentes críticos y en fenómenos. Y de cada semana ellos empezaron a redactar, empezaron a hacer problemas, casos, planteamientos metodológicos con estas características del aprendizaje situado, de las estrategias didácticas AB, y estas estrategias están en revisión para una futura publicación con ISBN, ¿sí? Donde va a ser una aportación en México. Lamentablemente fue tan alta la demanda que tuvimos que cerrar inscripciones en 80, porque había casi 100 solicitantes y al final cerramos inscripciones con la promesa de que íbamos a abrir otro grupo. Y efectivamente empezamos otro grupo. Qué bueno, porque justamente varios colegas, varios maestros muy queridos, se quedaron como en esa lista de espera. Reiteramos, no están fuera, nada más están en lista de espera. ¿Se va a hacer otro curso en julio? El 18 de julio empieza. Sábado 18 de julio empieza un nuevo grupo, pero ahí sí vamos a cerrar en 30, definitivamente en 30 personas. No podemos trabajar con más. Tuvimos que incorporar más gente a la revisión de los proyectos porque es demasiado trabajo, porque la idea es también publicar, que la experiencia mexicana se publica, se difunda,
¿sí? Entonces empezamos nuevo grupo el día 18 de julio. ¿Sí? Bueno, estén pendientes y los esperamos. Por ahí en comentarios les vamos a poner los datos de inscripción. Sí, y si no, también nuestros compañeros Carlos y Lenka van a poner información al respecto. Ahí está. ¿Sabes quién está inscrito ya en el curso? Ya me puso un mensaje hoy, el maestro Paul Valencia, de Zumpango. Ay, un saludo. Saludos, tiene Paul, a su cargo la maestría. ¿no? Sí, los alumnos de la... Sus pupilos. Del CUES, ¿cómo se llama el instituto? Entonces, sí, claro. Sí, va a ser Paul y sus balas de plata. Sí, de hecho, inscribió a 20 de sus maestros, de sus alumnos de maestría en un seminario pasado, que tuvo una jornada académica que tuvimos. Y él está inscrito ya, así que va a ser muy valiosa la participación. Excelente, muy buena publicación. Así es. Pues maestros, maestras, empezamos el día 18 de julio, no se les olvide, por ahí les vamos a dar los detalles y solamente 30 personas interesadas. Tiene un costo de recuperación, aclaro, muy económico, ahí son 750 pesos, pero son 4 conferencias virtuales sabatinas con la posibilidad de publicar los mejores productos en un libro con registro con ISBN. Pues pongan sus comentarios para que nosotros tengamos material también para poderlos pues acompañar en estas temáticas. Por aquí vamos a leer los comentarios un ratito más, no se desesperen quienes están participando. Ustedes escriban y nosotros ya les respondemos después del programa de radio. Algo muy importante, hablando de la cuestión metodológica, esa pericia docente se tiene que notar. Algo que observamos en este transcurso de la pandemia y las formas diversas y exitosas que los maestros respondieron a la contingencia, nos hace reiterar la importancia de las herramientas de evaluación. Estos diseños universales, estos diseños didácticos todoterreno, deben tener de inicio la herramienta de calificación. Vimos que el hecho de que el docente agregara a su actividad, a su diseño, a lo que le entregaba a los alumnos, la herramienta con la cual iba a evaluar esos productos, esas producciones, resultó metodológicamente correcto y resultó también en la cuestión práctica. Es decir, los alumnos tenían ya su herramienta con indicadores de evaluación que los hacía autorregularse. Y recuerden que la autorregulación es parte de lo que pide el plan de estudios, no el nuevo, el vigente. ¿Sí? Acuérdense que es aprendizaje situacional, autorregulado y colaborativo. Y fíjate que sobre eso va a tratar este curso intensivo para los docentes, aprendizaje colaborativo, que también va a ser otra temática que vamos a abordar posteriormente. Pues es lo de hoy. Así es. Aún en escenarios virtuales tenemos que generar y garantizar el aprendizaje colaborativo. ¿Cómo hacerle? Pues justo eso hay que innovar. Regresando ahora sí, después de este corte comercial de nuestros patrocinadores, regresando a la temática del modelo híbrido, mixto, flexible, el B-Learning en educación, es un modelo que combina lo presencial y la educación en línea o a distancia. En este caso, la reflexión va en el sentido de determinar qué de lo bueno de lo presencial se puede rescatar en esos espacios que se van a volver a implementar, ya no con todo el grupo, sino con una cantidad reducida de alumnos que se van a ir intercalando, qué es importante trabajar con ellos en esas sesiones presenciales y qué sería importante, necesario, relevante, significativo, trabajar en línea, aprovechando o a distancia, desde casa, aprovechando esa circunstancia de este modelo híbrido, flexible, mixto, ¿sí? Como también se le conoce. ¿Qué sería desde tu experiencia lo relevante para trabajarse en la escuela? ¿Sí? Porque hay muchas actividades, hay que reconocerlo, que realmente trabajarlas en la escuela es pérdida de tiempo, ¿sí? ¿Y qué sería importante trabajar en línea? ¿Qué contenidos, qué actividades, qué alternativas? Mira, yo creo que desde los pasos metodológicos del diseño y de justamente las estrategias didácticas situadas o situacionales, yo creo que el establecer, primero que nada, el qué hacer, el con quién voy a trabajar y los criterios de evaluación, o sea, los criterios de exigencia, estableciendo la estrategia didáctica por sobre todas las cosas, porque sabemos que la estrategia didáctica elegida responde a la pregunta, ¿con qué estrategia voy a lograr los aprendizajes esperados? Esa selección de aprendizajes esperados
la estrategia didáctica y los criterios de evaluación, yo creo que eso se tienen que hacer de manera presencial. O sea, esos son los no negociables. Eso no importa si es presencial o es virtual. Cuando uno está en contacto con los alumnos y queda definido qué voy a hacer, con quién voy a trabajar, qué me van a evaluar, lo demás viene solito por añadidura y ya lo demás es prácticamente está frente a la tecnología. Iba a decir más feo, pero no, estamos en un... Pero no nada más la tecnología, es decir, es el objeto de estudio, el objeto de aprendizaje del que se tiene que apropiar el educando, independientemente de que sea con mediación o sin mediación de tecnología. Ya está definido. Que se apropie, sí. Bueno, fíjate que en el constructivismo social, que es el respaldo teórico del aprendizaje colaborativo, en donde el aprendizaje colaborativo es la metodología y el constructivismo social es la teoría, se habla de dos momentos que hemos trabajado mucho en nuestras capacitaciones: interactividad, interacción. Si sumas interactividad más interacción, te va a dar construcción social del aprendizaje y constructivismo social. Bueno, ¿en qué consiste la interactividad y en qué consiste la interacción? ¿Sí? La interactividad se define como la relación del sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje. Y aquí la pregunta sería, ¿es posible que el docente pueda poner en contacto al sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje? Y cuando hablo de objeto de aprendizaje puede ser un libro, un video, una investigación, información que va a recabar, apropiarse de contenidos, apropiarse de información, básicamente de saberes, ¿sí? La pregunta es posible que un docente pueda poner en contacto al sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje sin estar presente él? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la información existe independientemente del docente. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. O sea, cuando la pregunta es qué se puede trabajar o se debe trabajar en el aula y qué es posible trabajar fuera del aula, en casa, con o sin tecnología, es cuando todo aquello en donde el docente pretende que el sujeto que aprende se ponga en contacto con el objeto de aprendizaje. Y aquí entra desde realizar una investigación, leer un libro, un artículo, ver resumen, un video, hacer su resumen, la monografía que le dejó. Apropiarse. Obvio, una preocupación natural, justificada, es ¿y cómo me voy a dar cuenta si él está trabajando? ¿Cómo me voy a dar cuenta si está realizando las actividades y demás? Aquí entra otro asunto. Aquí entra otro asunto más de la psicología educativa. Entra esa parte de, a ver, ¿para qué quieres cerciorarte que a la hora que tú crees que está trabajando y debe de estar trabajando, y si no, lo quieres fiscalizar a ver si está trabajando? ¿Por qué es exceso de control? Justo una de las cuestiones que nos ha distinguido últimamente es cómo transitar del exceso de control al exceso de confianza, es decir, cómo dejar de querer controlar para mejor garantizar la colaboración, garantizar esa confianza que te podría traer menos estrés por querer saber qué tal que me están haciendo trampa. Seguro que sí, pero finalmente tú tienes que tener ahí un marco de confianza. Así es. Sobre la confianza, por encima del... Pero ¿sabes otra cosa? El alumno que está empeñado y que está motivado y que es responsable, mira, trabaja fuera de la escuela o dentro de la escuela, y el que no hace nada con docente o a pesar del docente. Sí, exactamente, o sea, delante del propio... somos testigos como cuando el maestro pone una actividad, pone un trabajo, ahí está poniendo el punto final cuando hay alumnos que están patinando en su escritorio y entregándolo, y hay otros que apenas están pensando qué hacer y qué escribir. Se toman su tiempo, son ritmos de aprendizaje diferentes, ¿sí? Así que hay más posibilidades en eso. Entonces, ahí hay una respuesta muy clara. ¿Qué se puede trabajar en casa? ¿Qué se puede trabajar a distancia o en línea? Todo aquello que implique poner en contacto al sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje, y eso en aprendizaje colaborativo se llama interactividad, ¿sí? Pero la interactividad sola no le resuelve la vida. El que aprenda, el que se apropie, el que conozca, el que domine el contenido de aprendizaje no le resuelve la vida, ¿sí? Es indispensable la interacción. Por eso la importancia de modelos mixtos. Con otros sujetos. Sujeto. Interacción, relación del sujeto que aprende con otros sujetos. Exactamente. Y eso sí se puede hacer en línea, pero no es lo mismo. ¿Sí? Es decir, la presencia es insustituible, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que dejar
para la escuela. Bueno, yo para creo, el yo ahí aula. quiero hacer un paréntesis. Ahora en los trabajos que estuvimos viendo con los maestros ahora durante la pandemia, Sí. nos dimos a la tarea y vimos, somos testigos de que lograron hacer actividades en equipos en tiempo real a través del Zoom. De verdad fueron experiencias, se hizo una parodia musical en vivo, colaborativa, desarrollando competencias a través del Zoom. Es decir, los maestros buscando esas formas de que el trabajo se dé metodológicamente correcto. Y sí, efectivamente, entonces, ¿qué se dejaría para la parte presencial en estos modelos híbridos? La parte del equipo colaborativo, la parte de poner al servicio del bien común, equipo, los talentos individuales, es decir, el producto integrador que el maestro o la maestra está solicitando, se hace en colaboración y se evalúa seguramente también en colaboración. Sí, estuvimos trabajando esta colaboración en línea con maestros que están estudiando la maestría en docencia en el Instituto de Alta Formación que está en La Laguna, que dirige nuestro amigo Alan Cortés, que amablemente nos invitó a impartir esta clase. Saludos maestros, maestras de la maestría en docencia, saludos Laguna. Alan, a la región Laguna, hasta Torreón, a nuestros amigos también de allá de Torreón, Jorge Luis Martínez Aguilera, Javier Insausti de la Red Nacional de Capacitadores en Educación. Sí, saludos a todos allá. Renacet. Renacet, un saludo. Bueno, pues estuvimos trabajando y sí se avanzó, hicimos ficheros de estrategias didácticas, hicimos representar una parodia musical en línea, que se presentó también en línea, bueno, pero finalmente la interacción cara a cara, la presencia, el calorcito de la gente es insustituible. Entonces, por eso habrá que dejar para las sesiones presenciales la construcción social, el intercambio de ideas, el debate, la construcción con otros, el enriquecimiento con otros, ¿no? Y yo agregaría ahí también la retroalimentación, también. Porque si bien la evaluación se puede incluir desde el inicio e incluso autoevaluarse con una herramienta previamente diseñada, sí. La retroalimentación creo que es otro momento que ya es el cierre de este proceso, pero sí tendría que ser en presencia, precisamente para que estén todos escuchando esa retroalimentación del docente o entre los mismos compañeros. Sí, y hay que entender también que estas sesiones presenciales tienen que ser diseñadas de tal manera que lo que se investigó, el contacto con la información validada que se dejó previamente, pues esta sesión presencial amarre, presione de tal manera que la gente se sienta comprometida a llevar esos insumos, que es la información, que son los contenidos, para poder tener algo que intercambiar, que discutir, que enriquecer junto con otros. Entonces, en estos modelos mixtos, flexibles, pues habrá que dividir interactividad para casa, para fuera de la escuela, e interacción para la propia escuela. Entendiendo interactividad como la relación del sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje. Y la interactividad, relación sujeto-objeto, interacción. Del sujeto que aprende con otros sujetos. Sí, pues eso tendría que implementarse, y esto es metodológico. Esto es algo que debemos aprender muy bien en estos modelos híbridos. ¿Tenemos comentarios de nuestros amigos? Sí, por aquí nos está diciendo. ¿Qué dicen? A ver, leemos comentarios de nuestros amigos que están viendo en vivo este programa en Facebook. Sí, un saludo a todos. Gracias por su preferencia, gracias por seguirnos. Ya tenemos rato de no estar en presencia por esta vía, pero lo vamos a retomar este programa. Mira, nos está platicando Stephanie Quiroz, dice que tiene una experiencia de Intelimundo. Con el Aula Fénix, sí, con el Aula Fénix cierto. Y las videoclases y los libros electrónicos, los ebooks. Entonces, bueno, ella ya tiene, pero ¿cómo no va a ser? Pues si ella es totalmente millennial. No conoces al ingeniero René Quiroz, su papá. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Pues, de hecho, él es quien publica. Saludos, René Quiroz. De verdad tienes una joya de familia en sus hijas, en su esposa. Gabriel Castañeda también nos está saludando. ¿Qué tal? Qué gusto. Y la maestra Esperanza Sosa también nos está viendo. Cipiasi, nuestra querida Marta Laura Carrillo, desde Apodaca, Nuevo León, arriba del norte. Maximino Cabrera nos está viendo también. Ney Cervantes, qué gusto vernos nuevamente. Pati Germán, hola, Pati, qué gusto. ¿Cómo estás? Lucy B también nos está viendo. Erika Anel Dircio, ¿qué tal? Nos está echando porras, que está muy bueno el video. Muchas gracias. Eulalio Velázquez también.
David Reyes nos está haciendo buenos comentarios. Sí, la idea es como anticiparnos un poquito. Fíjate que a lo mejor, como ya tenemos varias horas de vuelo en esto, pues podemos avisorar a dónde va, hacia dónde se están caminando, un poquito para dónde van los pasos, ¿verdad? Del sistema educativo en general. Entonces, claro, pues, por eso también resulta interesante. A veces, o casi siempre le hemos atinado. Así es. Pues muchas gracias por estar viendo el programa en vivo. Y bueno, está también llegando la hora del siguiente corte comercial. Y reiterar, nos es bien importante el que en este grupo que estamos formando, en donde estamos invitando a 30 maestros, 30 solamente, para que tomen el curso de aprendizaje situado y estrategias AB, que se hagan expertos en aprendizaje basado en problemas, casos, proyectos, desafíos, aprendizaje basado en el servicio, aprendizaje basado en incidentes críticos, en fenómenos, y que a partir de esa experiencia obtenida en este tipo de estrategias, pues puedan ustedes también aportar a productos que sean mexicanos. De verdad, es bien importante que produzcamos, ¿sí? Es bien importante que publiquemos. Y la idea es recopilar, revisar, darle una revisión editorial de experto y a partir de ello hacer una publicación con registro ISBN que para fines académicos también a mucha gente le sirve. 30 personas solamente. Oye, háblanos de, ahora que son mensajes de nuestros patrocinadores sí. Y el otro patrocinador es Farber Educación Editores. Háblanos de ese proyecto que está por estrenarse de los hiperlibros. No, bueno, la pandemia tiene que haber dejado cosas buenas. Pues también. Fíjense que un proyecto que ya teníamos pensando, nos preguntamos como autores de Editorial Trillas, nuestra casa editorial, una gran casa editorial Trillas, les mandamos saludos a nuestra amiga Priscila Harfush, nuestra editora. Bueno, empezamos a preguntarnos desde que empezamos a escribir libros en Editorial Trillas, ¿cuál es el futuro del libro? Con esta información que ahora está de diferentes maneras, ya no nada más a través de libros, y pensando cuál es el futuro, estábamos investigando, preguntando, metiendo en el subconsciente, el hámster trabajando, hasta que dimos con una idea genial. Esa idea genial se llama hiperlibros. ¿Qué es un hiperlibro? Es un libro electrónico que tiene información que se lee de manera vertical, pero llegado a determinado punto hay cajas de información en donde con un clic puedes acceder de esa misma temática que se habla, puedes acceder a un video, puedes acceder a información adicional que te enriquece el contenido, puedes acceder a experiencias de aplicación práctica de esos que estás proponiendo y mantienes un contacto constante con los lectores que son quienes van enriqueciendo a través de su experiencia, a través de la práctica, estos hiperlibros que van a estarse actualizando de manera constante, ¿sí? Entonces estamos a punto de lanzar el primer título del hiperlibro, que es Estrategias de intervención para los problemas de conducta en el aula. Es un libro desde nuestros sentidos, de nuestros bestsellers, ¿verdad? Bellísimo. El libro tradicional. Sí. Y pues decidimos que ese iba a ser el que iba a marcar la punta de lanza en el formato hiperlibro. El círculo mágico que es el que representa la principal estrategia de intervención en el aula cuando hay problemas de conducta, pues viene justamente en este esquema. Cajas, que yo les digo más que cajas son ventanas. Tú das clic y te asomas a una ventana donde vas a poder ver, clarificar. Bueno, si el círculo mágico tiene ciertas fases, bueno, das clic y estás viendo cómo la fase 1 se está llevando a cabo en un aula, cómo la fase 2 se lleva a cabo y en otra caja te amplía la información, en otra caja te da un testimonio de una maestra que ya llevó a cabo esa estrategia, en fin, vaya, es como, definitivamente es un circo de 3 pistas, pues no sabes a cuál voltear y en qué orden hacerlo, pero es el concepto hiperlibre. Esperemos que les guste porque estamos trabajando muy duro en ello. Y fíjense que la idea no es solamente publicar nuestros libros con versión hiperlibro, vamos a estar abiertos a publicaciones de otros, que ahora va a ser mucho más fácil porque los procesos son más ligeros, en donde esa información de los hiperlibros, cuando alguien tiene una propuesta bibliográfica que realizar, pues ahora se hace este diseño de hiperlibros, que es un libro electrónico que tiene 32 páginas para una versión impresa o en versión PDF, pero detrás, a través de hipervínculos, videos, documentos, archivos de todo tipo,
pues accedemos no a 100, no a 200, a las que sea, que enriquezcan ese contenido temático del cual se habla, ¿sí? Entonces, bueno, también la invitación es para quien quiera publicar, cuando se empiecen a lanzar los hiperlibros, pues también pueden hacerlo por esta vía, por Editorial Frobel Educación Editores y Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional. De hecho, nuestro compañero Carlos Reyes está subiendo ya la información, el link, para que den un paseíto por lo que es un hiperlibro, para que le den un paseíto por ahí. Es muy interesante. Pues continuamos. Terminamos la pausa comercial. Y bueno, hay todo un universo que se abre en materia de estos modelos híbridos, de estos blended learning. Entonces yo creo que va a quedar todavía la puerta muy abierta. Se enriqueció muchísimo con la actuación de los docentes y yo creo que eso hay que resaltarlo. Pienso que es un momento, no sé qué te parece a ti, Jesús, pero a mí me parece que este es un momento crítico. Es un momento, así su nombre, crisis, y de las crisis generalmente solo hay dos opciones. Si hablamos de una crisis, por ejemplo, en el ámbito de la salud, pues la crisis o te lleva a la sanación o la crisis te lleva al difunto, o sea, o se muere o sobrevive. Y en educación nos está pasando un fenómeno similar, es decir, si no aprovechamos esta coyuntura fuerte, contundente que estamos viviendo para cambiar lo cambiable, para dirigir, para que seamos expertos en lo nuestro y no tomen decisiones por nosotros, pues no sé entonces qué estamos esperando, realmente. Si vamos a seguir y sin haber cambiado ni una rayita, movernos de donde estábamos hace 4 meses, no, bueno, entonces no aprendimos nada de la pandemia. Fíjate, cuando hablabas hace rato del excesivo control que algunos docentes quieren tener sobre sus alumnos que están trabajando en su casa, pues ese mismo control se replica del director al maestro y del supervisor al de los directores, ¿sí? Y se vivió, y al final de cuentas el que estaba más presionado para dar resultados era el docente, ¿sí? Que tenía la presión de su director y el director a la vez del supervisor, pero todo cargado hacia el trabajo que hacía el docente. Desde nuestro punto de vista, mal enfocado, porque se obtiene mucho más con la confianza que con el control, ¿sí? Pero para que haya confianza también tiene que haber desempeños de excelencia, dominios, profesionalización, porque aquí no basta con tener buena voluntad, ¿sí? Aquí no basta con decir, ok, vamos a transitar a un modelo híbrido, a un modelo flexible de educación, si no se tienen los conocimientos técnicos y pedagógicos para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, aportándole a esta educación, bueno, cambia la planeación efectivamente porque el diseño instruccional en un modelo mixto cambia porque la indicación y la instrucción para la fase presencial es de una manera y para la fase en línea es distinta, ¿sí? Sin embargo, tiene puntos de comunión, metodológicamente tiene componentes metodológicos compartidos, entonces habrá que ver cuáles son, y eso lo vamos a estar trabajando, den por hecho que vamos a estar trabajando eso. Claro. Para irlos acompañando. Es también muy importante en este esquema híbrido el no perder de vista que es todoterreno, es decir, es todoterreno, y no te desgastes en hacer diferentes planeaciones para los alumnos tipo A o categoría B o condiciones C, o no, es justo el diseño didáctico universal, es uno solo, de nivel operativo 3 o de nivel operativo 2, pero es uno solo, donde todos caben, ningún alumno atrás y ningún alumno fuera de tu planeación. Independientemente de cuál sea la modalidad de trabajo, siempre va a haber 7 momentos que son los que hemos trabajado en cualquier situación de aprendizaje. Sea presencial, sea a distancia, sea en línea, con tecnología o sin tecnología, siempre tiene que haber algún tipo de actividades, técnicas, estrategias para preparar el ambiente de aprendizaje. Es decir, no puedes empezar con la temática de manera directa, hay que preparar el ambiente para el aprendizaje. Y irrenunciables. Es el primer momento. Irrenunciables, ¿sí? Primer momento. Una técnica de activación, alguna actividad lúdica, que de inicio pues haga voltear a los chicos. Exactamente. Sacúdete tantito, empieza a carburar, sí. ¿no? Una activación física o emocional. Neuronal también, a través de la gimnasia cerebral, a través de la gamificación. Es padrísimo cómo se puede hacer gimnasia cerebral para poder activar para el aprendizaje. El segundo elemento también insustituible es la exploración de saberes previos. Sea presencial, sea a distancia, en línea, hay que explorar
el punto de partida que es, ¿qué traen los chicos? Otro no negociable. Ese no nos los podemos brincar porque, vaya, teóricamente hay muchísimo bagaje que te justifica el hecho de explorar los saberes previos. Hay maestros y maestras que ocasionalmente consideran este momento como pérdida de tiempo, como, ay, el tema está bien largo y yo estoy aquí perdiendo el tiempo, explorando los saberes, haciendo preguntas o haciendo alguna exploración. Estoy perdiendo el tiempo. No, no se está perdiendo. De hecho, se está ganando el tiempo. Por supuesto. Imagínate bueno, lo ¿qué pasaría con Auswell con su afirmación aquella pobre de hombre. indáguese lo que el alumno sabe y enséñese en consecuencia, ¿sí? Y decía él que cambiaría toda su teoría del aprendizaje significativo por un solo postulado. Indáguese lo que el alumno sabe y enséñese en consecuencia. ¿Sí? Pues, el momento 3 es poner en contacto al alumno con información validada. ¿Qué cambia? Los medios. Cuando yo estoy en presencia de los alumnos y los pongo en contacto con la información validada, bueno, está su libro, está mi propia exposición, está el video que les pongo. Y cuando es en línea o a distancia, bueno, también puede ser un video, puede ser información. Lo único que cambia son los medios a través de los cuales los pongo en contacto, ¿sí? El otro momento es el procesamiento de esa información. Hay que ejercitarlo, hay que verificar que se está comprendiendo a través de ejercicios, esquemas, cuadros, retroalimentación, para ver qué se está aprendiendo. Eso también se puede hacer de manera virtual. 4, sí, sí. Entonces, el momento 5 es, ahí sí, construcción social. ¿Sí? Del nuevo conocimiento. Sí, del nuevo conocimiento, construcción social, en donde estamos en contacto con otros, haciendo algún producto colaborativo, y ahí sí, pues no es tan recomendable hacerlo a distancia. A distancia o en escenarios virtuales. Ese momento, maestros, maestras, es el corazón de la planeación del docente. Es el momento donde la estrategia didáctica que tú elegiste se va a desarrollar y va a permitir, a lo mejor es un momento breve, a lo mejor solo es una sesión, es un momento muy breve, pero es el momento más nutritivo, es donde se puede garantizar ese desarrollo de competencias, es donde se puede desarrollar esa interacción entre los alumnos, esa convivencia, esa mediación que es tan importante, y va a durar poquito, pero es lo más sustancioso, es la médula del trabajo docente. Fíjense, un ejemplo muy concreto. Vamos a suponer que el maestro en una situación de aprendizaje que va a llevar a cabo en este modelo mixto, este modelo híbrido, una temática es la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. Díganme ustedes si los alumnos en su casa, en otro ambiente que no sea el escolar, puede recopilar información, opiniones, leyes, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con la interrupción legal del embarazo. Pero en clase, el maestro tiene muy claro que se va a trabajar un debate sobre esa temática. Claro. ¿Sí? Entonces, el debate no es tan recomendable hacerlo a distancia, hacerlo en línea, porque el calorcito del argumento y del estar en esa interacción. Se calientan los ánimos, eso debe ser en presencia. Sí, y aparte eso es muy formativo, ¿sí? Para aprender a discutir, para aprender a argumentar también. Respetar puntos de vista contrarios, eso tiene que ser presencial. En este modelo híbrido se puede. Entonces, si esa fuera la temática, bueno, toda la información sobre el tema se puede hacer en cualquier circunstancia, con maestros, sin maestro, con escuela, sin escuela. Bueno, con maestros y maestros no, más bien en casa, ¿sí? Pero con la instrucción del maestro. Sí, las instrucciones precisas en ese diseño instruccional, claro. Ahí va. Pero llegado el momento en el aula, ahí sí tiene que hacerse el debate, ¿sí? El plato fuerte. Entonces, necesariamente tiene que haber primero preparación para el aprendizaje, exploración de saberes previos sobre ese tema, ¿sí? Poner en contacto con la información validada en libros de investigación, fuentes diversas, videos, etcétera, ¿sí? Procesamiento de esa información para garantizar que se haya entendido, pero el momento 5, que es construcción social, ahí sí en un modelo B-Learning, tiene que hacerse en presencia, en el aula, ¿sí? El debate tiene que hacerse en la escuela, ¿sí? Y seguiría la evaluación. La evaluación. Su majestad, la evaluación. Así es. Que ahí, ahí se puede tomar la opción de que se puede hacer también de manera virtual, pero será siempre mucho más enriquecedora si se hace de manera presencial. En ese momento que termina el equipo de ese debate que estamos pensando, en ese mismo instante se aplica la herramienta de calificación, una rúbrica, una escala estimativa, una lista de cotejo, en ese momento. Y en ese momento también se hace la retroalimentación. Se puede incluso dejar un espacio para el mejoramiento de ese trabajo, ¿no? Cómo lo pueden enriquecer, a ver quién propone, qué se les ocurre para mejorarlo. En fin, ese es otro espacio que
preferentemente debe ser presencial. Sí, sí, entonces, y finalizaría con el séptimo momento, que es la retroalimentación. La evaluación nos arroja información y esa información nos dice qué tan afianzado, qué tan certero es ese contenido de aprendizaje que se discutió, que se asimiló, y el docente detecta ciertos puntos de intervención para cerrar ese proceso con su intervención, sus 5 minutos de fama, como le decimos, para poder retroalimentar, reafirmar esa temática, ¿sí? Estos 7 momentos son insustituibles, sea presencial, sea a distancia, obviamente se dividen para que algunos se puedan realizar fuera de la escuela y otros se realicen en el aula, con la mediación del docente, y eso es lo que nos da ese modelo híbrido, mixto, flexible, ¿sí? Para poder tener la pericia dentro de la planeación del diseño de situaciones didácticas, para ver qué se trabaja en casa y qué se trabaja en la escuela. En la escuela. ¿Sí? Pues no lo pierdan de vista, maestras, maestros, pues esta propuesta, avisoramiento de qué es lo que puede venir a la vuelta de la esquina en materia de educación, donde nos desempeñamos todos nosotros. Se van a acordar de esta charla. De hecho, no lo van a creer ustedes, pero el contenido de esta transmisión de radio vino a partir de una solicitud. Nos están solicitando estos desarrollos en la formación de los docentes, cómo capacitarlos y además de manera rápida, porque esto ya está prácticamente encima, sobre estas temáticas y sobre estos modelos. Entonces, pues no los pierdan de vista, van a estar escuchando muy frecuentemente de ellos. Y qué bueno, porque Así surgió de esas estrategias que los mismos docentes en México pusieron a la vista de todos. Así es, entonces otro campo que habrá que formarnos es en estrategias diversificadas, que se puedan trabajar algunas de manera presencial, pero otras también en línea, para que ese aprendizaje sea significativo. Apropiarnos mucho de elementos como la gamificación, que también tiene una serie de aplicaciones bastante ricas, y otro tipo de estrategias. Importante, por ejemplo, el aprender a elaborar documentos colaborativos a través de un Google Drive, por ejemplo, donde las personas le están aportando a una construcción, a un ensayo, a una estrategia, a un escrito, de manera colaborativa. Es muy sencillo realizarlo. La evaluación cambia también un poco en el sentido de que ahora se puede acceder a formularios que tienen ya cuestionarios, pues, que tienen diferentes formatos y tipos de reactivos, también para que se puedan responder y retroalimentar de inmediato, ¿no? Es otro campo que se abre, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. Es otra área de expertise docente que nunca como ahora se abre y se tendría que estar